la iglesia pentecostal o la versión neopentecostal le da mucho énfasis y autoridad a lo que dice un fulano, ¿verdad? Un apóstol, un profeta. Claro. Sí, y inclusive afirman, algunos han llegado a afirmar una herejía, que la revelación de Dios no está cerrada. Y creo que es una de las afirmaciones más peligrosas que tenemos en nuestro entorno evangélico. Estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Justamente por ser el mes de la Biblia, queremos conversar entre nosotros y con ustedes acerca de la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia, eso es la idea alrededor de eso vamos a conversar. ¿Qué confiabilidad tiene? ¿Qué autoridad tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto y cómo debe estar de presente entre nosotros? ¿Cómo leer la Biblia? Generalmente miramos la Biblia, nosotros como creyentes evangélicos, como sí, la palabra de Dios, pero a veces no tenemos cómo sustentarlo o no tenemos cómo presentarlo, así como palabra de Dios. Y en este tiempo, en este mes que celebramos, una vez más digo, el mes de la Biblia, creo que vale la pena conversar acerca de ello. ¿Cuánto valor tiene o cuánto valor debiera tener para nosotros descubrir la palabra de Dios en la Biblia? Eso es el gran tesoro de un cristiano y es el gran tesoro de la iglesia también. Así que bienvenidos, Pastor Zach, Pastor Rodrigo, aquí en la iglesia Cefat. Estamos listos para conversar sobre la Biblia, la palabra de Dios. Bien, este primer episodio, esta primera conversación que estamos invitados a llevar entre nosotros, tiene como título La Biblia es la palabra de Dios. Creo que lo primero que tenemos que establecer al momento de hacer esta afirmación, la Biblia es la palabra de Dios, es de dónde proviene. Hace unos pocos días estuvimos los tres también conversando acerca de la Biblia aquí en la iglesia y empezábamos contando un poquito acerca de la inspiración de la Biblia. Estaría bueno recordar un poco a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios. Hace unos pocos años, pocas décadas atrás, la Biblia era aceptada como la palabra de Dios sin mucha duda, sin mucha preocupación. Sin embargo, en los últimos años se la mira con sospecha. ¿Será o no será lo que dice ser? ¿Será o no será lo que dice que la iglesia tal o el pastor tal dice que es? La inspiración de la Biblia es el punto central, de acuerdo a lo que yo crea como inspiración de la Biblia, va a ser la autoridad que tiene sobre mí. Puede ser una inspiración natural, como cualquier libro, el Cervantes o cualquiera de esos libros más importantes, mejores que tenemos, una inspiración natural. Es decir, aquellos hombres fueron inspirados como ellos, el Salomón, David y todas las grandes plumas de la poesía hebrea. Como un artista que de repente le cae el 20 y hace una obra maravillosa de arte. Un Pablo, ¿verdad? De repente. Estaba inspirado. Es una inspiración para escribir tantas cartas. Eso es lo que opinan algunos. Que es equivocado, según Por supuesto, porque entonces no podríamos diferenciar entre qué es más valioso, si la Biblia o los escritos de algún maestro de moral. Sí, un sabio. Algún sabio, algún gurú, no sé, cualquiera podría ser. Si la Biblia fuese simplemente un libro naturalmente inspirado, la Biblia podría estar al mismo nivel que cualquier libro del Dalai Lama, por ejemplo. Totalmente. Pero también hay otras ideas sobre la inspiración, como lo que, al afirmar lo que afirman, están diciendo que es una inspiración parcial. Es decir, parte de la Biblia está inspirada y otra parte no tanto, ¿no? Dicen que hay errores históricos y errores en el abordaje de ciertos temas candentes, ¿no? Entonces, alguna parte sí. Entonces, encontrás la palabra de Dios en la Biblia, pero tenés que andar buscando, ¿verdad?
Está también aquellos que creen en la inspiración de dictado. Dicen, Dios dijo a los autores, dictó lo que tenía que El otro extremo. ok. Son robots, básicamente. Totalmente. Secretarios. Secretarios, claro. Y escribían, ¿verdad? Claro. Ahora, nosotros creemos en una posición, decimos que la Biblia es inspirada por Dios, sale de la boca de Dios, es soplada por Dios en los oídos y en el corazón de aquellos escritores que justamente escribieron lo que Dios quería que escribieran, dirigidos por el Espíritu Santo, supervisados por el Espíritu Santo, de modo que el producto es la palabra de Dios. Y ahí es una frase que usamos nosotros, es divina, verbal y plenaria. Divina porque viene de Dios, verbal porque es cada palabra, plenaria porque toda ella es inspirada por Dios, de acuerdo a lo que dice San Pablo a Timoteo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, etcétera, para que todo hombre de Dios sea preparado. O sea, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y esa es la base de la autoridad de la Biblia como palabra de Dios para nosotros. Ahora, también nosotros no solamente afirmamos que es inspirada por Dios, sino que es infalible y es inerrante. Y es más, nosotros como iglesia de las Asambleas de Dios, eso es fundamental. No podemos negociar esta convicción. ¿A qué nos referimos con infalible e inerrante, Pastor Zach? Referimos que la palabra de Dios está sin errores. Creo que es importante también destacar que Jesucristo y los apóstoles, ellos veían la palabra de Dios como inerrante. En Mateo, Jesús dijo, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Entonces, muchas veces Jesús refería al Antiguo Testamento. Los apóstoles ya estaban circulando las cartas en la primera iglesia. Ya estaban circulando las epístolas que habían escrito Pablo. Entonces, ellos ya veían esas cartas, el Antiguo Testamento, como palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la misma Biblia de sí misma? Es importante para nosotros, ¿no? Que si ellos consideraban la palabra de Dios sin error como palabra de Dios que tenía autoridad, nosotros también deberíamos verla así. Sí, recordando justamente lo que decías de Pedro, el que dice, ¿verdad? Que algunos tuercen lo escrito por el apóstol, nuestro amado Pablo, dice, ¿no? Como las otras escrituras, poniéndolo a la altura de las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales, para los judíos devotos, eran indudablemente. Y suena algo parecido a lo que dice el apóstol Juan en los últimos versículos del libro de Apocalipsis, que el que toque esta escritura tal cual va a recibir el castigo tal cual que acabo de mencionar, ¿no? Sí. Y es interesante lo que menciona el pastor Zach, porque obviamente Jesús trata las escrituras del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Jesús es el que dice, el que le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí. Y después el mismo Jesús es el que encomienda a sus discípulos, a los apóstoles, que ellos iban a hablar lo que Él había hablado. Ellos iban a llevar lo que Él había enseñado. Entonces, por esa razón es que podemos afirmar sin ninguna duda que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabra de Dios porque tienen la autoridad de Dios mismo. Internamente la Escritura dice de sí misma que es palabra de Dios. Exactamente, y Pablo dice también, si llega alguno que predique un evangelio que no sea lo que predicamos nosotros, que esa persona va a ser castigada, ¿no? Ya. Hay como una frase común que realmente a mí me parece un poco peligrosa. Hay gente que habla de la palabra de Dios como si fuese un manual de vida. Y me hizo acordar de una frase del profesor Peter Jensen que dice lo siguiente: la autoridad de las Escrituras es la autoridad personal del Señor sobre el pueblo que ha salvado. No es un libro que hable de Dios de la misma manera que el manual del pescador habla sobre la pesca. No es igual. Del mismo modo que el conocimiento de Dios es relacional, las Escrituras sirven para transmitir ese conocimiento. Y dice después, la autoridad de las Escrituras es la autoridad del Señor que ejerce autoridad en primer lugar, redefiniendo a su pueblo y luego uniéndolo a sí mismo mediante un pacto de lealtad.
y recuerda lo que pasa en Éxodo. Entonces Moisés tomó el libro del pacto, lo leyó a los oídos del pueblo, y el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, la palabra de Dios no es meramente un manual o un libro que habla acerca de Dios, sino que es la palabra de Dios hablada al pueblo de Dios, y la manera por la cual el Señor se relaciona con su pueblo a través de su palabra. Entonces, creo que hemos afirmado que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, que es infalible, que es inerrante, pero quisiera traer a la conversación una última característica de la palabra de Dios que es sumamente importante para nosotros como iglesia, como evangélicos, como cristianos en general, y es que la palabra de Dios es suficiente, es suficiente. Hoy estamos en un tiempo en el cual abundan nuevas revelaciones, abundan personas que se levantan con una autoridad que parece ponerse a la misma altura, a la misma estatura de la palabra de Dios, y por lo tanto creo que es interesante recordar que nuestra herencia protestante, evangélica, protestante, o sea, lo que nos hace evangélicos es la predicación del evangelio y la confianza en que la Escritura es suficiente y es la autoridad máxima de la iglesia. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es suficiente para la iglesia? No, yo iba a decir, sí, está de moda hoy en día, ¿verdad? Agregar otros libros o los libros motivacionales o cómo mejorar mi propia vida, ¿verdad? A veces yo siento cuando se dan muchas referencias de lo que dice fulano, mengano, no sé si el predicador lo siente así, ¿verdad? Pero me da la idea como que no es suficiente lo que dice la Biblia. Necesito adornarlo o explicarlo o empoderarlo con lo que dijo el doctor no sé qué o el profesor no sé cuánto, y quizás sirva como curiosidad, pero creo que tenemos que evitar el peleo. De ahí viene la necesidad de una predicación sencilla. De ahí viene la necesidad de una predicación directa de la palabra. Porque cuando uno empieza a tomarse o a afirmarse en referencias lo que ha dicho, qué sé yo, quien sea que lo dijo, y no, es como que estoy necesitado de un apoyo, de un respaldo aparte o paralelo a las Escrituras, como si no fuera suficiente leer la Escritura y decirle tal cosa. Yo crecí crecí en el campo y en una iglesia de campo, de gente que no podía referenciar ni siquiera al periódico, porque no leían el periódico. No había que referenciar, menos un libro teológico, menos escuchar. Me acuerdo que escuchábamos por ahí a duras penas en onda corta en la radio alguna predicación de Ecuador, no sé dónde salía una radio. No había dónde referenciar. Entonces yo escuchaba la Biblia y los predicadores agarraban la Biblia, la abrían y decían, mire lo que dice esto, hermano, mire lo que dice aquí la palabra, que el amor de Dios, que hay que estar persuadido, que la comunión con Dios es así. Y no eran predicaciones grandilocuentes, ni que estaban, vuelvo a decir, apoyadas en grandes referencias. Era solo una palabra. Había una confianza absoluta en la Escritura por sobre cualquier otra cosa. Claro, y ojo, que no estoy diciendo... Significa, creo que voy por ahí, significa eso que todo libro de referencia o de estudio, o aún nuestros elementales de la fe, de nuestra denominación, no son valiosos. Exactamente, ahí voy. No es necesariamente quiero decir que no sean valiosos, ni necesarios inclusive. Con el tiempo... Claro, porque si no, no iríamos al seminario. Exactamente. No iríamos Con el tiempo, obviamente, yo mismo, ¿verdad? He evolucionado en todo ese sentido. Pero me refiero al hecho de que en ese entorno, en ese momento, en ese escenario de nada de referencias extra a la palabra, la predicación de la palabra era suficiente. Claro. Almas salvadas, milagros, familias restauradas, la predicación sencilla y directa de la Escritura. La Biblia por sí, sola, ella sola, el mensaje solo, siempre va a ser suficiente. Creo que una de las razones por las cuales hay personas que se sienten
que no es suficiente la palabra de Dios es que no han puesto en práctica la palabra de Dios. Claro. Porque cuando nos ponemos en práctica la palabra de Dios, nos damos cuenta que realmente es suficiente. Claro. Si trato bien a mi pareja, por ejemplo, a mi esposa, si le trato de la forma que la palabra me manda, veo que mi relación, mi matrimonio florece. Si disciplino a mis hijos, como manda la palabra de Dios, veo como ellos crecen en las cosas del Señor y aman al Señor. Y uno puede nombrar una serie de cosas. Si lo pongo en práctica en mi vida, veo que es suficiente, que no necesito más. Ahí me viene la pregunta, creo que lo mencionaste recién al introducir esta partecita. La iglesia pentecostal o la versión neopentecostal le da mucho énfasis y autoridad a lo que dice un fulano, ¿verdad? Un apóstol, un profeta. Claro. Sí, y inclusive afirman, algunos han llegado a afirmar una herejía, que la revelación de Dios no está cerrada. No está completa, claro, que le falta, que hay que agregarle. No se cerró. Hay nuevas revelaciones. Dios sigue hablando. Claro. Dios sigue hablando a través de hombres que Él levanta Claro. y con un mensaje para hoy, para la necesidad de hoy, Claro. y para la circunstancia de hoy. Y creo que es una de las afirmaciones más peligrosas que tenemos en nuestro entorno evangélico. De hecho, estuve escuchando un musulmán hace poco decir que el Corán es un libro que vino después de la Biblia. Dios siguió hablando al profeta Mahoma, Sí. y nos dio otra palabra. Claro. Entonces es la misma idea. Bueno, Sí. acá hemos tocado dos conceptos que pueden ser un poco técnicos, pero son propios de la Reforma, y es por un lado la sola escritura, pero después está la deformación de la sola escritura, que es la nuda escritura. La sola escritura dice que la Biblia es la absoluta y única autoridad suprema de la Biblia, autoridad suprema por sobre todas las cosas, y la única autoridad infalible, sin error. Ahora, esto no dice, nuda escritura sería que se rechaza todo lo demás, todos los estudios de gente que ha sido de bendición y ha trabajado para explicar la escritura. Ahora, ¿por qué surge este problema? Y creo que tendríamos que remontarnos al tiempo de la Reforma, donde el gran problema de los reformadores con la Iglesia Apostólica Romana de la época era que la Iglesia de Roma lo que decía era que tanto el magisterio, o sea, los maestros de la Escritura, y el Papa eran infalibles, o sea, su interpretación era lo que daba el verdadero sentido a la palabra. Y ese es el problema, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, porque nosotros como evangélicos creemos justamente que la palabra por sí sola es la única infalible. Eso no quiere decir que no hayan otras autoridades importantes en la iglesia. Hay autoridades que el Señor ha puesto, pero esta es la mayor autoridad y es la única que no tiene error, la única autoridad que no tiene error. Es interesante que vemos el mismo problema, ¿no? De lo que mencionó sobre los tales profetas y apóstoles de hoy en día que dicen que tienen la palabra de Dios, que ponen su profecía, digamos, al mismo nivel de la palabra de Dios, y en los tiempos de los reformadores de la Iglesia Católica, que el Papa y los demás decían, hey, yo estoy al mismo nivel. O sea, es un problema que hemos visto a través de los siglos. Pero también se puede dar que a veces en la práctica, como iglesias, tal vez no creemos estas herejías. Tal vez decimos creer en la sola escritura y en la suficiencia de la escritura y la autoridad de la escritura, pero en la práctica a veces no lo demostramos. Y creo que a veces se da esta mala praxis en el ministerio, en las iglesias, porque vemos la necesidad de la gente y nos dejamos llevar por lo que genera un efecto en la carne, inmediato. Entonces, si la gente responde a un mensaje de prosperidad, entonces predicamos de prosperidad. Claro. Si la gente responde a un mensaje de sanidad, predicamos exclusivamente de sanidad. Pero lo que vemos en la Escritura es una plétora, un menú amplio de temas y mensajes. Todo el consejo de Dios, como dice Pablo. Exacto, y la Escritura es lo que es suficiente. Entonces, tal vez yo me anoté por acá que el entretenimiento y la relevancia cultural han reemplazado la enseñanza bíblica
en algunos casos, porque estamos buscando satisfacer las necesidades de la gente en vez de predicar la palabra de Dios. Quizás, obviamente, tenemos que pensar que la metodología puede renovarse, actualizarse, y la forma en que la transmitimos, la forma en que llegamos o llevamos la palabra. Pero la palabra de Dios por sí sola tiene que ser por fuerza suficiente para nosotros y para la iglesia. Dar vuelta alrededor de la palabra y que el mensaje de vuelta alrededor de la palabra y sea la palabra de Dios es por demás lo más importante, nuestra gran meta en el tiempo. Ahora, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros y tenemos que martillar sobre ese concepto sencillo, sobre esa oración sencilla. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Más allá Así es. de que algunos digan eso es discutible, más allá que unos digan sí, pero hay que interpretarla, más allá que digan lo que digan. Nosotros, como cristianos, en la iglesia, la iglesia Cefat, No podemos negociar ni renunciar a esa convicción. esta frase, esta expresión, esta oración es clara, contundente. La Biblia es la palabra de Dios. Es suficiente para nosotros. Ahora, entonces, teniendo esta convicción de relieve, esta convicción de fondo, Ujú. si la afirmamos, que la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo lógico, una iglesia que quiere ser sana, saludable y fiel al Señor, es que seamos una iglesia centrada en la palabra de Dios. A mí me llama la atención cómo el Señor, con su palabra, hace el mundo y al mismo tiempo con su palabra da un nuevo comienzo a las personas. Cómo el Señor sustenta el mundo por su palabra, pero también sustenta la iglesia por su palabra. La única cosa necesaria para una iglesia, podemos no tener parlantes, podemos no tener músicos, podemos no tener, no sé, ministerio para niños muchas veces, podemos no tener ninguna de esas cosas, podemos hasta no tener ministerios de tal o cual cosa, pero lo único que es indispensable, si esta es la palabra de Dios, lo único indispensable, lo único necesario, absolutamente necesario, es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser iglesias centradas en la palabra de Dios? Mi pastor ya era grande cuando yo era niño, ¿no? Él creo que fue hasta tercer grado, apenas sabía leer. Y a veces tenía algunas interpretaciones que hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta que eran bien, Curiosas, por lo menos. por lo menos curiosas. Claro, anecdóticas. Por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y él se enojaba en el púlpito y decía, ¿cómo que era Dios? Es Dios. Claro. Es Dios. Entonces lo distinguía, ¿no es cierto?, la redacción. Pero es fantástico porque está afirmando algo totalmente correcto. Exacto. No. Ahora, a eso voy. Pero el respeto por la Escritura era la palabra. Amén. Su ayuda a memoria para su mensaje, nosotros solemos tener, ¿verdad? Sí, busqué junto una base, escritura, toda la cosa. Y él tenía tarjetitas, así pequeñitas, así. Y tenía como de 8 o 10 versículos anotados. Esa era su ayuda a memoria, ¿no? Y después te decía a vos, mira, te regalo esta predicación para que vos también la Es buenísimo. Era la escritura, era la palabra. Él nos ponía a leer la Biblia, nos ponía a recitar la Biblia. Creo que queremos tocar luego eso, ¿verdad? A memorizar. Y el domingo en pleno culto, no era en la escuela dominical, el domingo en el culto. Bueno, tenemos este versículo para aprendernos memoria. Vamos, a ver, repitan. Tremendo. No. Ahora, yo me remito a eso. Estábamos hablando de un tiempo donde, los recursos en todos los sentidos estaban limitados a eso, pero era suficiente. Ahora, no quiere decir que no necesitemos o que no debamos tener hambre por ir más, por recursos, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es suficiente y debemos centrar la iglesia de esa manera, de esa forma. Entonces, ¿qué pasaba en aquel tiempo? Uno tenía que andar su Biblia. Guarda que no tuvieras tu Biblia. Claro. Si no andabas tu Biblia, el pastor te miraba sin Biblia y
te decía unas cuantas cosas. Entonces tenías que cargar tu Biblia, andarla, leerla y aprendértela. Había un temor, un respeto profundo por la Escritura. Sí. Conocerla, por tenerla cerca. Sí, perdón, ahora estoy recordando a dónde iba. Los años. Quiero decir... Pero cabe aclarar que el pastor Zach, el pastor yo, estamos los dos con anotaciones y la sabiduría, ¿no, pastor Zach? Sin anotaciones, la pura Biblia. La pura Biblia. No, pero voy a esto, que era así tan centrado, tan sencillamente centrado en la palabra. Tan inocentemente centrado en la Escritura. No ingenua, una confianza como casi de un niño, de que Dios habló. Inocentemente centrado en la Escritura. Claro. Tan importante era ello. Entonces yo traigo toda esa vivencia al 2024 con tanto recurso, con tantas referencias. El mundo tenemos todo el mundo lo tenemos acá. Ahora no hay excusa, entonces. No hay excusa. Todas las herramientas para estudiar la palabra. Y al mismo tiempo, todos los recursos, pero al mismo tiempo tenemos todas las distracciones que nos pueden desviar nuestro foco de la Escritura. Y creo que ese es el llamado de atención para nosotros. Obviamente no vamos a volver a 1970, ¿verdad? Cuando yo era un niño y que no había otra cosa y era la Escritura, y bueno, y ahí está, y no hay más, no hay que salirse de ahí porque no hay otra cosa, pero creo que tenemos que revalorizar la centralidad de la Escritura objetivamente, literalmente. Y tal vez el gran peligro sería creer que, bueno, en aquel tiempo lo único que tenían era la Biblia, entonces todos los ministerios estaban exclusivamente basados en la Biblia, pero ahora tenemos otras herramientas. Y el peligro es que tenemos ministerios de niños basados más en estrategias, en estrategias pedagógicas, en a ver qué muñequitos son los que les hacen estimular a los niños, qué juegos le podemos dar, o los ministerios de alabanza escribiendo canciones más pensando en cuáles son las palabras de moda, en vez de estar buscando en la Escritura. Entonces, Pastor Zach, el ministerio de la palabra y la centralidad de la palabra se manifiesta primordialmente en el púlpito, sí, pero ¿se queda ahí en el púlpito o la centralidad de la Biblia en la iglesia se puede manifestar en otros ministerios? Tiene que llegar a todos los ministerios. Si hay un líder de célula, ahí está el púlpito de ese líder de célula, ¿no? Claro. El pastor mencionó que la palabra es todo el consejo de Dios. Y nosotros tenemos que predicar todo ese consejo de Dios, que sea una célula, que sea en el ministerio de jóvenes. Estamos alistando para un campamento con los jóvenes universitarios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? La Escritura. La Escritura. Entonces, si los líderes, si los que comparten la palabra, predican la palabra, no ponen énfasis y importancia en la palabra de Dios, es bien difícil que la congregación tengan ese énfasis. Hoy en día estamos viendo muchas personas dentro de la iglesia que no sé cómo lo diríamos, pero analfabetos bíblicos realmente, que no conocen la palabra de Dios. Eso tal vez es uno de los peligros más grandes del siglo, realmente. Y tenemos que luchar que cada persona en la iglesia, que niño, joven y adulto, conozca la palabra de Dios. Y esté centrado. Y logre centrarse. Uno de los otros peligros que vemos como iglesia, a veces es la necesidad de ser relevante. Claro. ¿No? Sí. Creo que todas las iglesias están luchando contra eso, de ser relevante. No caer como anticuado. Sí, porque a veces juzgamos, no vemos la forma que lo hacían culto antes, o las canciones, o lastimosamente el legalismo que hemos visto en el pasado y decimos, no queremos eso. Así que vamos a hacer las cosas totalmente diferente y está bien, los métodos pueden cambiar, pero la palabra no cambia. Y no podemos salir de ese punto central de la iglesia, que es la palabra de Dios.
hablando con el Ministerio de Alabanza, ahora esta semana tuvimos una reunión con todo el equipo, hacía mención a que ellos, el Ministerio de Alabanza, son un ministerio sumamente pedagógico en la iglesia. Enseñan doctrina, básicamente, y dependiendo de qué tipo, o no enseñan doctrina. O pueden enseñar doctrina sana o doctrina no sensorial. Sana. Sí, controversial. Para tratar mis emociones. Claro. Y saben que ahora, todos lo hemos visto, ¿no? En la iglesia podemos estar, no sé si han contado el tiempo, estamos alrededor de 45 minutos, una hora cantando. Después estamos unos minutos con anuncios y después el mensaje de la palabra dura alrededor de 45 minutos, una hora cuando predico yo. Pero ¿cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra? Minutos. Leyendo la Escritura, exclusivamente leyendo la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, a veces pasamos unos poquitos minutos y a veces son con versos como las perlitas. Escogidos. Claro, las perlitas. Y eso lo que yo siento que ha hecho en la iglesia es que ha transmitido el mensaje de que la palabra de Dios es muy importante, pero en la práctica. Pero bueno, tal vez es difícil, no es tan relevante, necesito que el pastor me la cuente para que ahí sí, porque si él lo dice, entonces ahí sí le creo. Y eso es una lástima. Entonces, pensaba en que la palabra de Dios, una iglesia que está centrada en la palabra de Dios, después esa palabra que se ha afincado en la iglesia hace eco en los distintos ministerios. Entonces, una iglesia que está realmente centrada en la palabra de Dios y que manifiesta esa centralidad de la palabra de Dios, después uno ve esa manifestación en el ministerio de misiones, por ejemplo. Lo ve en el ministerio de parqueo, lo ve en el ministerio de alabanza, lo ve en el ministerio de niños, hace eco. Y la palabra de Dios, ahí es cuando se empieza a notar cómo se manifiesta como central, como una pieza central en la iglesia. Ahí está el trabajo nuestro como pastores y como líderes, ¿no? Todo el liderazgo de la iglesia, impulsar. Primero captar, uno, en lo individual, en lo personal, el valor de la Escritura e impulsarlo en otros. El ejemplo de mi mamá, que era la que se convirtió y nos llevó a nosotros de niños al Señor, el trabajo que hicieron las maestras de escuela dominical, donde yo fui de niño en el campo, luego en el templo, ese énfasis que les decía tan inocente pero tan contundente de mi pastor alrededor de la Escritura, hizo que yo no pudiera dejar de leer la Biblia nunca, todos los días. Sí. Para mí, toda mi vida ha sido el desayuno, pero con la palabra. Tener la Escritura abierta, leerla. ¿Cuántas veces la he leído? No sé cuánto ya. O concentrarme en un libro, o concentrarme en algún personaje, o lo que sea. Y eso, esa penetración de la Escritura en mí a causa de lo que hicieron mi mamá, los maestros, mi pastor de mi niñez, me llevó a mí a esa necesidad de la Escritura y luego a esa necesidad de yo mismo sembrar la misma necesidad en otros. Entonces, todo el ministerio nuestro con la pastora Ani hemos tenido el impulso, la necesidad de metértela en el corazón, en la cabeza, en los ojos, en los oídos, donde sea, pero que nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes lean la palabra, lean la Biblia, miren la Biblia. Por eso hemos editado un boletín de hace 30 años y cada vez clásico. Hay un plan de lectura bíblica para leer la Biblia, un texto bíblico para memorizar. Cabe mencionar que estás mandando todos los días la lectura bíblica. Todos los días enviando una lectura bíblica y algunos años, incluso yo lo he leído, ¿no? Y he mandado la lectura bíblica porque por la necesidad que yo he sentido me ha llevado a querer transmitírsela, a querer transmitir el hambre. Y realmente, aún si la gente no se da cuenta, hay una necesidad dentro del alma del hombre a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. A mí me ha pasado que días que
que no he leído la palabra de Dios me ha afectado en cómo me ha salido del día, mi actitud. Tiene un efecto. Tiene un efecto, pero la mañana cuando me levanto y leo la palabra, ya estoy listo para el día. Me afecta en mi diario vivir. Bueno, hablando del diario vivir, hemos afirmado que la Biblia es palabra de Dios, hemos afirmado que es autoridad para la iglesia, hemos afirmado que la Biblia es suficiente para la iglesia y hemos afirmado que la iglesia debe estar centrada en la palabra de Dios para ser una iglesia saludable. Ahora, en la vida real, ¿cómo se ve esto? Y en sus experiencias de vida, ¿cómo ha sido esto? Por ejemplo, en experiencias como el lugar de la Biblia en el hogar, o el valor de la memorización bíblica, estábamos mencionándolo, o el valor de la escuela dominical, que ahora veo cada vez más que iglesias como que empiezan a cambiar sus espacios de escuela dominical, más bien en un daycare. Es un espacio para cuidar a los niños. O aún, lo hemos visto en la diferencia que fue por muchos años, o lo impactante fue, y eso me gustaría que nos cuentes vos, pastor, la diferencia que se sentía en aquella época de andar la Biblia debajo del brazo. Hoy puedes llevarle 50 Biblias acá, ¿verdad? Me viene a memoria que íbamos al culto y obviamente te leía la Biblia, porque ya les dije, ¿verdad? Si el pastor terminaba en Biblia, te podía mirar sin camisa, pero no sin Biblia. Claro. Andaba en pecados. Prácticamente. No traía la Biblia a la iglesia. Entonces, cargar la Biblia. Y yo era un adolescente que iba a la iglesia y tenía que llevar la Biblia, pero también te daba vergüenza. No, y también porque tenías una presión social muy fuerte. En ese tiempo en Argentina era mal visto ser evangélico. Ahí voy a ser evangélico en mi tierra, en mi provincia. Yo me acuerdo en la escuela éramos como 300 niños y éramos 2 creyentes evangélicos. Dos de 300, claro. 2. Entonces yo tenía que caminar de mi casa, no sé cuánto, hasta donde pasaba el bus, esperarlo ahí, tomar el bus, llegar a la terminal y caminar otra vez como 2 o 3 kilómetros para llegar a la iglesia, y tenía que andar la Biblia porque no podía ir sin Biblia. Entonces yo muchas veces lo que hacía era poner en la bolsa. En una bolsa. Claro, que no se mirara, porque también uno tenía su corazoncito, ¿verdad? Claro. Porque te miraron, no sé qué, y uno luchaba con eso. Claro. Entonces era contracorriente, literalmente contracorriente, contracultural. Contra lo cool. Entonces, pero tenías que cargarlo por necesidad y porque gracias a Dios te hacían sentir la necesidad. También recordar que los evangélicos somos conocidos como el pueblo del libro. Bueno, igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y la iglesia evangélica hemos sido conocidos como el pueblo del libro, no el pueblo del celular. Nosotros identificamos a un cristiano. ¿Vos te das cuenta? Porque anda la Biblia. Porque andaba la Biblia. Algunos porque andaba corbata, pero a diferencia de otros que es porque anda tal vez un rosario o porque anda un kipá. Exacto. No. Al evangélico se le reconoce porque anda con la Biblia. Andamos con la Biblia. Y todos andamos con la palabra. Y ese hecho objetivo tiene una impronta muy fuerte en el corazón, en la psique de la persona. Porque es importante para mí. La cargo, es importante. Objetivamente, un libro. Es importante, lo cargo. Ay, pero me da pena el adolescente. Pero es tan importante que la andás, la tenés. Y eso va mellando ahí. Va golpeando. Claro. Va formándote. Entonces, lo valioso del recurso no es desechable, por supuesto. Pero por otro lado, lo que te da mucho, pero te quita también esa impronta que te dije. Más de lo que te da. Entonces, uno puede pensarlo, y de hecho deberíamos pensarlo 2 veces al respecto. Tan importante, igual que la memorización, por ejemplo, lo que decíamos recién con los niños, trabajo con los niños. Yo me acuerdo que parte importantísima de la lección era el texto áureo. Me acuerdo todavía del libro de Escuela Dominical, el texto áureo tal. Y había que aprender. Yo me recuerdo versículo de memoria hoy, que aprendí de 6 años en la escuela dominical. Impresionante. Yo me acuerdo que mi papá, porque estamos hablando de la Biblia en el lugar, ¿verdad? En el hogar. En el hogar. Yo me acuerdo que mi papá nos reunía con mis hermanas, con mi mamá, y nos leía la palabra de Dios. Tremendo. Escogía un
un libro y nos leía. En ese tiempo uno como niño decía a veces, ay, qué aburrido. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? Que no lee tan rápido. O a propósito, creo que no leía tan rápido. Cuando no tocaba una historia emocionante, tocaba tal vez Te tocaba Levítico. No, mi papá escogía como salmos, proverbios. en King James. En King James, entonces uno está... pero viendo atrás, casi trae lágrimas a mis ojos porque uno sabe que esos momentos Qué valioso, ¿no? valiosos y marcaba la vida de uno. De ahí la importancia de que los padres no se guíen por los gustos de los niños. Exacto. Lo hacen con la comida, ¿eh? No le dan helado a los niños. Claro, a los niños no le dan ice cream todo. Le dan la comida que tienen que comer porque tienen que alimentarse bien. Son muy responsables, pero en esto no. Bien. En esto no se preocupan de la misma manera. Deuteronomio 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ya. Pastor Zach, ¿qué consejo le podrías dar tal vez a aquellos padres que están cansados, que el trabajo es duro, que llegan a la casa agotados y no quieren escuchar los berrinches, o tal vez a las madres solteras que agarran la escritura y no saben cómo explicársela a sus hijos, cómo ellos pueden aplicar la centralidad de la escritura en su hogar? Sí. Es difícil cuando uno tiene niños, cuando hay horarios, cuando está luchando con la escuela y hacer la comida y todos los deberes, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo diría, especialmente a las familias, es que no se rindan en este aspecto de la Biblia, no se rindan. Siga leyendo la palabra de sus hijos. No tiene que leer libros completos cada día, pero un versículo, 2 versículos, un pasaje, llamando la atención a sus hijos y diciendo, hey, mire lo que dice el Señor sobre ti. Impresionante. Las promesas. Las promesas de Dios. Aplicarlo en caliente. Ay, sí, yo agarro a mis hijos y digo, Dios dice que tiene grandes planes para tu vida, un gran futuro para tu vida. O decirle, mire, la palabra del Señor dice que no hay que mentir. Aquí lo dice la Escritura, mira. Sí. No hay... Porque a veces uno usa la palabra solo para alentar, pero de repente no usa la palabra para decir moral y éticamente como tiene. A veces damos una instrucción a un niño, pero no mostramos de dónde vino la instrucción que le estamos dando. El niño crece aprendiendo moral, no un consejo de Dios. Simplemente haciéndole saber al niño la importancia de la lectura bíblica, le ayuda al niño tomar la Biblia por sí mismo. Yo veo a mis hijas, por ejemplo, ellas agarran su propia Biblia y leen Dios a solas. Creo que el punto está en ayudarle al niño a aplicar la palabra de Dios prácticamente. Yo me acuerdo de 2 textos bíblicos de memoria que nos enseñó mi mamá de niños, y era, teníamos que doblar rodillas antes de acostarnos, ¿verdad? Teníamos que orar. Y el versículo, aún la postura es importante. Habla acerca de cuál es nuestra postura frente a lo que Dios ha dicho. Perdón, te interrumpí. ¿Qué hacía la noche? Y el texto bíblico era Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tremendo. No, en la mañana teníamos que dar gracias también al levantarnos y teníamos que repetir Salmos 3:6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso eran palabras de Dios para acostarnos, palabras de Dios para levantarnos. Eso era religioso. Eso era algo que había que hacer. Esa aplicabilidad de la Escritura en la vida práctica es lo que deja huella. Y creo que los padres tienen que aprender a trabajar justamente en esa aplicabilidad de la Escritura, en lo práctico. Yo te decía para alentar, pero también el hecho para llamar la atención bíblicamente, ¿no? Y que el niño relacione la Escritura con su vida, que el niño relacione la Biblia con su experiencia. Yo me di cuenta hace poco que una de mis hijas realmente tiene una conciencia de leer la palabra. Me vino a decir, mire papá, he querido leer la palabra todos los días y he fallado, me dijo. Wow. He fallado. Wow. Y me hizo entender que ya tienen una conciencia de qué tan importante es la palabra de Dios, cuánto necesitamos leerla.
Entonces, animando a los niños, está bien, si no leíste hoy o fallaste, digamos, agarra la Biblia de nuevo y lea. Ahora es un buen momento para retomarlo. Sí. Y como padres también, en mi caso, no lo soy, pero me agarra mucha ansiedad. Y me imagino a los padres de bebés recién nacidos, la ansiedad de decir, oh, quiero ser un buen padre para este niño, para esta niña. Creo que hay que dejar de correr a los bestsellers de manuales de paternidad y empezar a confiar, lo que decíamos antes, empezar a confiar en la palabra de Dios, que es lo que estamos sembrando. En mi caso, perdón, ibas a decir algo, Pastor. No, solo iba a decir que estaba hablando con un padre hace poco y yo le dije, ¿verdad que estamos inventando todo y tratando de salir adelante con los niños? Y aunque uno se siente así, que a veces está inventando con los niños, tratando de criarlos de la mejor forma, la mejor manera, tenemos la palabra de Dios siempre. Los abuelos son los mejores consejeros porque recién aprendieron a ser padres cuando ya los hijos crecieron. Y la nona sigue orando con todo por todos, cada uno de sus nietos con nombre y apellido, mi abuela, y leyendo la palabra con ellos. A mí personalmente, algo que me ha impactado en mi vida personal, este tema de la centralidad de la palabra en el hogar y en la vida, ha sido referido al tema de la memorización bíblica, y recordaba un texto en el Salmo 119:11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, en mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. Y no puedo ni contarles la cantidad de veces que estuve tentado a pecar o justamente cometiendo un pecado, y en mi mente daba vueltas un texto de la Escritura y me entristecía en el corazón y me hacía ver lo terrible de lo que estaba haciendo. Y me sigue pasando al son de hoy, cuando estoy tentado por pecar o cuando estoy cometiendo un pecado, el Señor hablándome a través de la Escritura. No es la voz de mi papá, no es la mamá. Yo iba a decir es la voz de la mamá, ¿no? Pero recordando la Escritura, no son los buenos consejos que pueda dar una persona, no son comentarios. Entonces, hemos hablado de la memorización bíblica, pero ¿qué un último comentario que puedan dar al respecto de la importancia de la memorización bíblica? A veces creemos que la memorización bíblica es para los niños nomás, pero qué valioso es también para todo tipo, aún para las personas mayores que están luchando contra su memoria. La memorización bíblica a veces sufre la necesidad legalista de sabérselo bien. Claro. Y no necesariamente es saberse el versículo a la perfección con coma y punto seguido, ¿verdad? Porque ahora, justamente estaba pensando eso hace un rato, porque estaba leyendo la Biblia en otra versión. Y yo digo, ¿qué memorizamos? ¿Versión 60? ¿O la Dios habló? ¿O cuál? Porque todas difieren en la redacción. ¿Cuál memorizamos? Y ahora caigo en la cuenta, hablando con ustedes, que la memorización bíblica en sí no necesariamente tiene que ser memorizar legalistamente la redacción en sí, sino saber la palabra. Conocer que San Juan 14:1 es una promesa de Jesucristo que nos va a volver y a venir a buscarnos, y que tiene una casa preparada para nosotros. Yes. Yo creo que la memorización bíblica tiene que dar vueltas alrededor de saber lo que dice la palabra de Dios. Claro. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Apocalipsis 20, que habla sobre el reino milenial, el reino de paz, independientemente de la interpretación. ¿Qué dice la Escritura? Conocer la Escritura. Yo siempre digo, cuando busquemos tal libro, le digo, hay dos maneras de encontrar rápido la Biblia. Uno es el índice, ¿verdad? Claro. Si sos vivo, el índice va a encontrar rápido el texto. Es la experiencia de Exacto. La otra, le digo, es leyendo bastante la palabra. Conociendo dónde está. Conociendo dónde está la historia. Conociendo, inclusive si lees tanto la Biblia, vas a poder diferenciar el lenguaje del profeta Abdías del lenguaje del profeta Jonás. Ahora, definitivamente que elijan una versión para memorizar. Eso sí, no memoricen su propia paráfrasis de la Biblia o su propia versión. Pensaba en esto de la memorización bíblica cuando la misma Escritura nos dice que nosotros tenemos que hablar unos con otros con salmos. ¿Cómo se habla unos con otros con salmos? Porque hemos memorizado la Escritura. Entonces, aún en nuestras conversaciones cotidianas,
está esto. En La Colosenses palabra de Dios 3:16, mora en abundancia. mora en abundancia. Colosenses 3:16, que es lo que estoy diciendo. Que habite, que more en abundancia, que habite, que haga casa. Economos es la palabra. Yo cuando he predicado algunas veces ese texto, hablo de eso justamente. ¿Cómo puede morar en abundancia la palabra en mi vida? Tiene que habitar. Sí, tengo que estar saturado de la palabra. Tiene que ser una cosa constante, tiene que estar ahí dando vueltas. Es un habitante, no un visitante. Claro. Está en mí y ahí entonces expuesto a la palabra. En la iglesia, en mi lectura personal, dispuesto a escuchar la palabra donde quiera que esté leyendo o esté predicando, dejar que la palabra me llene. Y si no, la palabra no llena el corazón del creyente, entonces otra cosa es lo que... Lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, ahí en el capítulo 3, es que cuando la palabra habita en el creyente, en la iglesia se exhortan, cantan himnos juntos, se amonestan, se enseñan con toda sabiduría. ¿Y cuál es el contenido de esta exhortación, de estas alabanzas, de esta amonestación, de esta enseñanza? El contenido es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Siguiendo en la idea, pero estaba recordando algo que quería tocar con ustedes. No podemos hacerlo tan amplio, pero de ahí la importancia de que nuestra predicación acá en el púlpito sea en la metodología expositiva, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura para que la gente que está pendiente del mensaje escuche la palabra de Dios y no el tema tal, dicho magistralmente u horriblemente por el predicador? Claro. Pero cuando predicas la palabra de Dios, puede ser un doctor en predicación expositiva y es una maravilla del sermón, o puede ser Pascual Fanín, que era mi pastor, y hasta burrada capaz que diga, pero es la palabra de Dios e impacta. Entonces, esa predicación basada en la Escritura es la fundamental. Y creo que la iglesia tiene que martillar, y aquí en Cefat estamos tratando y queremos hacerlo y seguiremos martillando. La Escritura es la palabra de Dios y la iglesia debe dar vuelta alrededor de ella. Pastor Zach, perdón, sí. No, solo iba a agregar, hablando de la memorización de la Biblia, no vamos a memorizar la Biblia, no vamos a esconderla en nuestro corazón solo llegando los domingos. Claro. Sí. O solo llegando los jueves. Sí. Claro, si el único momento en el que usted abre la Biblia es Cuando el pastor cuando predica, no, ahí estamos muertos. Sí, hay problema. Este tema de la memorización bíblica tiene que ver con la continuidad de todos los días leer la palabra de Dios. Y no tenemos que leer o memorizar, mejor dicho, libros completos o capítulos completos, algo práctico. Escoge un versículo semanal que vas a aprender ese versículo. Y vas a aprenderlo. ¿Qué hacen mis niños, verdad? Mis niñas están en el programa infantil, llegan a la casa con un versículo que tienen que memorizar esa semana. Entonces ahí estamos nosotros como padres viendo el versículo y ellas recitando el versículo. Y nosotros, no, lo dijiste mal, vuelve a decirlo. Y lo vuelven a decir. Y cuando ya lo saben bien, ya están emocionadas y todo. Entonces nosotros tenemos que, como adultos, tal vez llegar a esos métodos infantiles para poder memorizar bien la palabra. La Escritura nos exhorta a que los dichos de la ley estén de continuo en tu boca. Ya. Justamente te iba a preguntar, Pastor Zach, ¿cuál fue, ahora que lo mencionaste, queda mejor? Recordando el clásico Proverbios 22:6, hay que instruir a los niños en el camino, o sea, ¿cómo se instruye al niño? Con la Escritura, obviamente, para que cuando sea grande, no voy a decir viejo porque no estás viejo, no se aparte del camino. ¿Cuál fue tu experiencia con la escuela dominical? ¿O cuál ha sido tu experiencia con tus niñas con la escuela dominical? Yo pienso mi experiencia con la escuela dominical, que todavía hoy en día hay iglesias que están perdiendo lastimosamente la importancia de la escuela dominical.
En Estados Unidos hay muchas iglesias que están deshaciendo. No hay escuela dominical, Hay muchas iglesias que ya no tienen escuela dominical. escuela bíblica. Solamente tienen el culto el domingo y ya. Sin embargo, yo veo con mucho, ¿cuál sería la palabra? Con mucho amor a mi experiencia en la escuela dominical, porque fue el tiempo de aprender cosas básicas de la palabra de Dios, un tiempo de discipulado para mí como niño. Claro. Y fue en esos momentos donde uno aprende de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fue ahí cuando uno aprende de misiones, la importancia de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo veo escuela dominical con un tiempo que formó base en mi vida. Y por eso te importa tanto que tus hijas y tu hijo Claro, estén siendo formados en claro. la escuela dominical. Ahora, la pregunta, Pastor Carlos, sería, ¿la escuela dominical solamente es para niños? No, definitivamente no. Porque eso también Sí. se ha empezado a desaparecer de las iglesias. La Ujú. escuela dominical para adultos. Tradicionalmente la escuela dominical es para todas las edades, ¿no? Hay segmentos, está segmentada, Sí. los parvulitos, los primarios y con diferentes nombres, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, e inclusive había clases hasta para ancianos. Gloria a Dios. Y lamentablemente a veces es un poco complicado aplicarlo de la misma manera como se hacía antes. Pero tenemos que encontrar la manera de que toda la iglesia, en todas las edades, tengan un momento, un lugar, un maestro, un tema para tratar cada semana. Amén, amén. Bueno, para cerrar, Ya. hemos hablado Sí, ya. de que la Biblia es la palabra de Ya. Dios, no, porque si no, seguimos. Sí, esta noche. sí, no, tenemos que- La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la autoridad de la iglesia, la Biblia es suficiente para la iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Y después hablamos de todos estos aspectos más particulares de la experiencia de una iglesia y una familia y un hogar centrado en la palabra de Dios. Quería recordar una anécdota de mi trabajo en Argentina. Estábamos traduciendo, bueno, yo no, era parte del equipo de supervisión, de dirección del proyecto, pero la organización en la que trabajaba estábamos a cargo de la traducción de la Biblia a la lengua de señas argentina, que es otro idioma, o sea, es otro idioma, no es como el español, no es el español en señas, no, es otro idioma. Y es interesante porque ellos están desarrollando este idioma y ellos no tenían una palabra para evangélico. No tenían una palabra para evangélico. Entonces, la comunidad sorda en Argentina se puso de acuerdo que la seña para describir a un evangélico era esta. La Biblia. Era como si tuviera la Biblia debajo del brazo. Y ellos decían, tiene que ser la mano derecha debajo de este brazo, porque está al lado del corazón, dicen. Claro. O sea, es la Biblia debajo del brazo, al lado del corazón. Y es interesante porque la Biblia de las personas sordas no está en papel, está en video, porque ellos tienen que ver las señas. Pero aún así ellos reconocían y querían mostrarle a toda la Argentina que el evangélico era una persona que era parte del pueblo del libro. Y eso era importante para ellos. Y eso me pareció súper fascinante. Y la Biblia no es simplemente, como decíamos al principio, no es solamente un libro en el que aprendemos de Dios, sino es la manera en la que Dios se relaciona con nosotros y nos transforma. Y quería recordar una frase del pastor John Piper que dice lo siguiente: la Biblia nunca fue como una obra de arte que cuelga en un museo y que yo puedo admirar, contemplar. Más bien, la Biblia es una ventana por la cual yo veo el mundo, a través de la cual veo el mundo. La Biblia transforma mi manera de ver el mundo, la vida. Entonces, bueno, este fue nuestro primer episodio. Bien. Primer episodio, son 3 episodios. El siguiente, exacto, los próximos 2. El siguiente episodio se llama, es una pregunta, es la pregunta de la que vamos a estar discutiendo, es
¿Podemos confiar en la Biblia? Eso sí, Y va a algunos ser de un los buen temas, tema. algunos de los temas que vamos a hablar es quién escribió la Biblia, por qué hay 66 libros, qué evidencias hay de que la Biblia sea verdad, por qué hay tantas versiones de la Biblia y cuál es la mejor versión. Y el tercer episodio es cómo leer la Biblia. Ya. También otra pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo leer con fe, con expectativa? ¿Cómo tener cuidado con algunos textos fuera de contexto? Porque hay que tener cuidado cómo leemos la Biblia. Leer la Biblia centrados en Cristo. Y por último, ¿qué hacer cuando no tengo ganas de leer la Biblia? Estos van a ser los dos episodios que siguen a este podcast que hemos preparado por el mes de la Biblia. Queremos cerrar haciendo una oración Amén. y basándonos en la Escritura que nos enseña a pedir, a buscar al Señor en oración, lo hacemos también hoy. Señor, gracias por permitirnos conversar acerca del valor de la palabra y la importancia de la Escritura para el creyente y para la iglesia. Te pedimos, Señor, que las personas que han compartido con nosotros, que han escuchado, que han visto este video, este podcast, Señor, reciban el impulso de leer la Escritura y de aplicarla a sus vidas, a sus familias, y si son padres, a sus niños. Amén. Que todas nuestras familias y nuestras iglesias, Señor, estén basadas en la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima.